Mi nombre es Isabel Pereira y este curso pertenece a la asignatura Nutrición Comunitaria de la Universidad Católica del Uruguay. En la clase de hoy hablaremos de seguridad alimentaria y derecho humano a la alimentación. Los conceptos que vamos a trabajar son el concepto de seguridad alimentaria, las consecuencias de la inseguridad alimentaria, la seguridad alimentaria y nutricional a nivel de los hogares y cómo se mide, los grupos vulnerables de inseguridad alimentaria y, para finalizar, una breve introducción al árbol de problemas de malnutrición que posteriormente será realizado por los estudiantes en otras instancias. Bien, bueno, comencemos con el concepto de seguridad alimentaria. Es un concepto que ha ido evolucionando en el tiempo en la medida que avanza la historia de la humanidad y cambia la organización social y las relaciones de poder en una sociedad. Se comienza a hablar de este tema a partir de la Segunda Guerra Mundial y se comienza hablando de lo que es la seguridad nacional. ¿Cómo surge esto? Bueno, una de las formas de someter a otros pueblos es a través de impedirles el acceso y la disponibilidad de alimentos. Entonces, los países que tienen posibilidades de subsistir están en mejores condiciones de triunfar frente a un conflicto bélico. Se vio entonces que si un país era capaz de producir sus alimentos y así, de esa manera, alimentar a su población, tenía más posibilidades de triunfar frente a una guerra. Entonces, allí se empieza a hablar de seguridad nacional relacionada con los alimentos. Más adelante, en la década del 50 y 70, se pone énfasis en lo que es la producción de alimentos y surge la llamada Revolución Verde. Esta Revolución Verde significaba que si un país mejoraba la producción de alimentos, de esa manera era capaz de alimentar a su población. Entonces, si se mejoraba la producción, se podría lograr evitar el hambre y bueno, esto es uno de los componentes de la seguridad alimentaria, como veremos más adelante. ¿Qué sucedió con la Revolución Verde? Que si bien era una buena idea en su momento, fue un fracaso, porque en realidad el alimento es un bien más y un bien que tiene una remuneración económica importante. Entonces, la producción en mayor escala no logró paliar el hambre de la población, sino que logró una mayor riqueza de quienes producían los alimentos. Más adelante se vio que si se producía mucho alimento, estos bajaban el precio. Recuerden que ustedes deben haber visto quizás en primer año lo que es la ley de oferta y demanda, o sea, si hay mucha oferta de un producto, disminuye el precio y eso ya dejaba de ser rentable a los productores. Entonces también más adelante se ve que si se controla la producción de algún alimento, va a tener un precio mayor y bueno, y no estamos mirando el lado de la seguridad alimentaria. Otro hecho que acá hace que fracase la Revolución Verde es que si bien aumenta la producción de algunos alimentos, no todos estos son destinados al consumo humano. Entonces allí entra la competencia entre alimentos que se destinan al consumo humano, alimentos que se destinan al consumo, por ejemplo, de ganado, que termina siendo más rentable para los productores. Y también cuando hablamos de producción, hay otro hecho que no debemos dejar de tener presente, es que en la producción agrícola muchas veces se producen otros insumos que no son directamente para consumo, por ejemplo, todo lo que se destina a biocombustibles. Entonces, termina siendo una competencia por los terrenos de cultivo, alimentos destinados a consumo humano, otros que se destinan a consumo animal y otros terrenos que se van a destinar a la
plantación de biocombustible, por ejemplo, insumos para generar biocombustibles. En la década del 80 se empieza a hablar de otros conceptos que es la accesibilidad y la pobreza. O sea, ¿cómo es esto? Un aspecto es la disponibilidad de alimentos, que también vamos a seguir hablando de esto en el curso de esta clase. La disponibilidad de alimentos significa que los alimentos estén, allí como su palabra dice, disponibles para la población. O sea, que haya suficiente alimento para alimentar a toda la población. Otro tema es el acceso. El alimento puede estar, pero las personas no acceden a él. Esto puede ser, por lo general, por motivos económicos, que no tienen la cantidad de dinero suficiente para comprar los alimentos, pero también se puede dar otras circunstancias, que por ejemplo sean que el acceso no sea posible por temas geográficos, personas que vivan aisladas en algún territorio y no puedan acceder a los alimentos independiente de que tengan o no el dinero. Esto puede pasar como algo crónico en algunos países, en algunas comunidades, o como algo transitorio, que por ejemplo poblaciones que queden aisladas por algún problema geográfico o algún conflicto bélico, alguna situación de ese tenor. Se ve en la década de 80 se empieza a hablar de la relación entre accesibilidad a los alimentos y pobreza, como algo que se interrelaciona. A mediados de la década del 80 aparece otro aspecto que es importante y hace el concepto de seguridad alimentaria, y que es la utilización biológica. Esto ya se relaciona con qué pasa dentro del individuo. Si el individuo, puede disponer de alimentos y acceder a ellos, pero si realmente los alimentos que consume son aprovechados por el organismo. Y aparece, muchas hipótesis, pero sobre todo lo más fuerte es la imposibilidad del organismo de hacer una buena utilización de los nutrientes. Por ejemplo, individuos que viven en ambientes que están contaminados, por ejemplo, falta de saneamiento, falta de agua potable, que estos hechos determinan que haya mayor prevalencia de enfermedades agudas, por ejemplo, infecciosas, y hace que, independiente de si las personas acceden a los alimentos y pueden consumirlos, el organismo no puede aprovechar adecuadamente los nutrientes. En la década de los 80 y 90 se empieza a hablar fuertemente de la asociación salud y nutrición, y se incorporan nociones de alimento seguro, la calidad del alimento, la sustentabilidad de la producción, el equilibrio nutricional de la alimentación, la información como necesaria para que las personas puedan hacer una correcta elección de los alimentos, las opciones culturales que hacen a los hábitos alimentarios, y a final de la década del 90 aparece como un nuevo concepto que es la soberanía alimentaria. Este concepto, que también desarrollaremos, hace énfasis en que los países, las comunidades, sobre todo esto se enfoca a nivel como país, como algo más macro, que el país produzca suficientes alimentos para abastecer a su población, pero no solamente en alimento como algo en bruto, sino que también los nutrientes que se produzcan sean adecuados a los requerimientos nutricionales de la población. Entonces ahí es como que primera vez que se está uniendo estos dos conceptos, el de requerimiento nutricional y el de disponibilidad y acceso a los alimentos que cumplan con esos requerimientos nutricionales. Entonces, en 1996, en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, se define lo que es la seguridad alimentaria. Y entonces ustedes lo tienen allí, pero existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana.
La seguridad alimentaria no es garantía de buena nutrición. Hay otros aspectos que hacen a la seguridad nutricional, porque bueno, puede haber acceso, disponibilidad de alimentos, una adecuada utilización biológica, pero hay otros aspectos que determinan que, como lo dice un extracto del documento que elaboró el Banco Mundial en 2006, ¿por qué persiste la malnutrición en hogares que gozan de seguridad alimentaria? Y bueno, allí en amarillo están marcados algunos de los aspectos que también tenemos que contemplar cuando hablamos de seguridad alimentaria, que muchos están relacionados con lo que es las buenas prácticas de alimentación y algunos aspectos que hoy en día se están hablando y que bueno, es como que recientemente se están poniendo sobre la mesa, que tienen que ver con género, tienen que ver con cómo se distribuyen los alimentos dentro del hogar, si se están contemplando quiénes son los más vulnerables en el hogar. Entonces, por ejemplo, se habla de que en este recuadro que las mujeres embarazadas y lactantes ingieren muy pocas calorías y proteínas y además no se tratan algunas infecciones como las enfermedades de transmisión sexual. Esto provoca un bajo peso al nacer, o sea que sus hijos nazcan con bajo peso. O también es ocasionado que esta malnutrición materna en que las mujeres tampoco descansan lo suficiente, o sea que no se consideran por la sociedad las embarazadas y las mujeres lactantes como una población biológicamente vulnerable, como lo vamos a ver también más adelante. También muestra otro aspecto del embarazo que no sean priorizadas las mujeres embarazadas como debe ser. Aspectos de la lactancia, como que hay comunidades que desechan el calostro. El calostro es la leche que sale en los primeros 4 o 5 días de vida de un recién nacido y que es muy rica en anticuerpos que protegen contra las infecciones. Prácticas que no son adecuadas para los primeros 6 meses de vida de un niño, que es, por ejemplo, no alimentarlo con leche materna. Luego también que la alimentación complementaria no es la adecuada. Bueno, y ahí aparecen otros aspectos que ustedes los pueden leer, pero sobre todo este relatorio del Banco Mundial en el 2006 habla que no solamente para tener seguridad nutricional es suficiente la seguridad alimentaria, que es el concepto que recién vimos, sino que hay otros aspectos que se refieren sobre todo a aspectos culturales de quienes se consideran los más privilegiados en el hogar a la hora de la alimentación, u otros aspectos que hacen también a las prácticas inadecuadas, que ahí en el equipo de salud es muy importante para educar a las familias, y esto también va a determinar inseguridad, pero allí ya no solo alimentaria, sino de acceso, disponibilidad, sino que termina determinando inseguridad nutricional o inadecuado crecimiento y desarrollo relacionado con la nutrición. Dos conceptos fuertemente relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional son el derecho humano a la alimentación y, como dijimos, la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación son fundamentos de la seguridad alimentaria. Las acciones desarrolladas para garantizar la seguridad alimentaria de una población dan consecuencia práctica al derecho humano a una alimentación y nutrición adecuada. Y para cerrar esta parte, la primera parte de la parte 1 de la clase, este diagrama que nos está mostrando la seguridad alimentaria y nutricional de los hogares. En este esquema tenemos qué significa seguridad nutricional, que va a determinar el estado nutricional adecuado y que deberíamos mirar tanto la ingesta de alimentos como la salud, y qué determina seguridad alimentaria, que vemos que es la línea discontinua, es mucho más acotado que lo que es la seguridad nutricional. Para lograr seguridad nutricional tenemos que tener una ingesta alimentaria suficiente, pero también otros aspectos que hacen a la salud. Y ahora seguimos en la segunda parte de esta clase.